Hola, muy buenas a todos. Acá está la tercera parte de qué hubiera pasado si Cell se volvía bueno. Cell llegaría al lugar. Vería que ese ki venía de un demonio llamado Dabura. Cell se presentaría y diría: Mi nombre es Cell, parece que eres bastante poderoso, ¿quieres pelear contra mí? Dabura le diría: Bueno, está bien, si quieres pelear vamos a la nave de Babidi. Entonces Cell lo seguiría y entraría a la nave. Derrotaría a Pui Pui y a Hakon con muchísima facilidad y le tocaría pelear contra Dabura. Babidi estaría emocionado porque sabía que iba a conseguir mucha energía de esa pelea para Majin Buu. Entonces empezaría la pelea, Cell se estaría conteniendo para estar al nivel de Dabura, era una pelea bastante fácil para él, pero al menos podía entretenerlo un poco. Entonces en un momento Dabura escupiría, Cell no lo esquivaría porque pensaba que era un ataque normal, pero no, Cell se empezaba a transformar en piedra rápidamente y entraría en pánico. Así que decidiría arrancarse la cabeza rápidamente. Dabura se sorprendería, pero después se burlaría y le diría: ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Crees que eso te servirá de algo? Solo estás alargando tu vida unos segundos más. Entonces Cell regeneraría el resto de su cuerpo y sonreiría. Has sido un oponente entretenido. Me habría gustado volver a pelear contigo, pero lamentablemente voy a tener que eliminarte, esa técnica que tienes es muy peligrosa. Entonces Cell con una simple ráfaga de energía lo eliminaría rápidamente. Babidi estaba muy asustado, su guerrero más fuerte había sido eliminado como si nada. Entonces Cell se burlaría y le diría: No puedo creer que un guerrero tan fuerte como Dabura estuviera siguiendo las órdenes de alguien tan débil como tú. Babidi se enojaría y trataría de amenazarlo, pero Cell no se lo tomaba en serio. Entonces a Babidi se le ocurriría una idea. Él había estado viendo todos los combates, y había notado cómo Cell eliminaba a sus oponentes de forma tan fría sin dudar. Se daría cuenta de que Cell tenía un nivel relativamente alto de maldad, no era 100% maligno, pero sí lo suficiente para poseerlo. Babidi usaría su magia, y Cell empezaría a perder el control. Estaba expulsando todo su ki, el cual a cada segundo se hacía más grande y maligno. Entonces Cell gritaría y expulsaría todo su poder, superando sus límites incluso gracias a la magia de Babidi. Su ki era tan grande que se sentía en gran parte del universo. Hasta los guerreros Z que estaban en la Tierra podían sentirlo, y era aterrador. Cell intentaría atacar a Babidi, pero ya era demasiado tarde, había caído en su control mental. Entonces Babidi le ordenaría que ataque a Cell Jr. Cell no quería hacerlo, pero no podía controlarse. Ahora Cell tendría dos peleas, no solo tenía que pelear contra su hijo, sino que también estaba teniendo una batalla interna, estaba luchando contra su propia maldad. Aunque por un lado le emocionaba poder volver a ser el despiadado Cell que no tenía remordimientos, no quería dejar que esa maldad lo domine, y mucho menos que le haga daño a su hijo. Pero no podía controlarse y le daría una paliza. El pobre Cell Jr. no entendería por qué su padre lo atacaba. Esto no parecía ser uno de sus típicos entrenamientos, parecía que esta vez estaba intentando matarlo. No tenía otra opción más que defenderse como pudiera. Cell por unos momentos recuperaría algo de control y se detendría, pero entonces Babidi diría: ¿Qué pasa, Cell? Debes seguir atacándolo, sigue así, y tendremos la energía suficiente para revivir a Majin Buu. Cell le preguntaría a Majin Buu: ¿Quién es ese? Babidi le diría: Majin Buu es un ser muy poderoso y yo estuve durante años juntando energía para poder revivirlo. Es el ser más poderoso de todo el universo. A Cell le daría mucha curiosidad, a él siempre le gustaba enfrentar enemigos fuertes que lo pongan a prueba, y ese tal Majin Buu parecía ser el desafío que estaba buscando este tiempo. Entonces Babidi aprovecharía ese pensamiento para manipularlo más, y así lograría que Cell siga atacando a su hijo sin piedad. Entonces en un momento, ya se habría reunido toda la energía suficiente y Majin Buu despertaría. Babidi estaría muy emocionado, y Cell también, pensaba que ahora sí tendría una pelea digna de su poder. Cell Jr. aprovecharía esa distracción para huir del lugar. No entendía nada de lo que pasaba. No entendía por qué su padre quería matarlo, pero sabría que por mucho que le duela, debía alejarse de ahí lo antes posible. Ya no veía a su padre de la misma manera, ahora le tenía miedo y lo odiaba. Cell en ese momento ni se daría cuenta de nada de eso, porque estaba poseído por Babidi y además toda su atención estaría en Majin Buu. Buu estaba actuando de forma muy infantil e irracional. Cell enojado diría: ¿es una broma? ¿Este es el temible Majin Buu que me habías prometido, Babidi? Babidi no podía creer lo que estaba viendo. ¿Acaso la leyenda de Majin Buu era una farsa?
Pero luego diría: bueno, puede que Majin Buu no sea lo que esperaba, pero te puedo asegurar una cosa, él tiene unos poderes increíbles, y nadie puede vencerlo. Cell decidiría confiar en esas palabras y se acercaría a Majin Buu y le diría: así que tú eres el terrible Majin Buu, ¿eh? Mi nombre es Cell, espero que tú seas tan poderoso como me contaron. Majin Buu diría: quiero dulces. Cell no sabría qué responder a eso, y se empezaría a frustrar cada vez más. Cell le daría un puñetazo que deformaría todo el cuerpo de Majin Buu. Cell decepcionado creería haber eliminado, pero rápidamente Buu se regeneraría. Buu se enojaría y empezaría a atacarlo. Cell estaba emocionado, era el guerrero más poderoso con el que había peleado. Aunque aún así Cell apenas se estaría esforzando en la pelea. Había una enorme diferencia de poder entre ellos dos. Entonces Majin Buu muy enojado le diría: te convertiré en chocolate y te comeré. Cell se reiría, era la amenaza más absurda que había recibido en su vida. Pero entonces Majin Buu le lanzaría un rayo mágico. Cell decidiría esquivarlo. En su pelea con Dabura habría aprendido que tenía que esquivar los ataques mágicos sin importar lo fuerte que fuera. Entonces el rayo de Majin Buu impactaría en una piedra y la piedra se convertiría en chocolate. Cell diría: menos mal que lo esquive, y seguiría atacando a Majin Buu, y le daría una paliza que no lo dejaría ni respirar. Buu estaba muy frustrado y encima Babidi le gritaría: ¿qué estás haciendo, Buu? ¿Por qué no te defiendes? Pensé que eras el ser más poderoso del universo, pero eres una decepción, eres un inútil. Majin Buu, que ya estaba muy frustrado por la paliza que estaba recibiendo, encima tenía que escuchar los comentarios insoportables de Babidi. Toda esa ira sería liberada, y entonces nacería Evil Buu. Lo primero que haría Evil Buu al aparecer sería matar a Babidi. Entonces Cell perdería su control mental y quedaría inconsciente por unos segundos. Cuando despertaría vería que Majin Buu se había transformado y se había convertido en alguien mucho más malvado y poderoso. Cell confundido preguntaría qué fue lo que pasó. Super Buu le diría: básicamente he absorbido a ese Buu gordo, y me he vuelto muchísimo más fuerte que antes. Ahora me voy a vengar de lo que me hiciste, Cell. Cell no entendería muy bien lo que habría pasado, pero estaría emocionado porque ahora quizás tenga un buen combate. Cell decidiría empezar conteniéndose y aumentando su poder poco a poco durante la pelea, hasta que ambos estarían igualados. Super Buu estaría peleando a su máximo poder, pero Cell se estaba conteniendo para estar a su nivel. En un momento Buu se desesperaría y empezaría a atacar a lo loco. Cell esquivaría todo fácilmente, y luego le lanzaría un ataque que lo haría explotar en pedacitos. Majin Buu se regeneraría casi por completo, pero una de sus partes seguiría en el suelo. Cell se burlaría y le diría: parece que ya has llegado a tu límite, ya ni siquiera puedes regenerarte correctamente, creo que deberías rendirte de una vez. Y entonces Super Buu aprovecharía esa parte para absorber a Cell, y Cell reaccionaría justo a tiempo creando un escudo de energía. Super Buu pensaría que había ganado. Ahora se sentía invencible, pero no se daría cuenta de que no había absorbido a Cell correctamente. Cell estaría dentro del cuerpo de Buu. Era un lugar muy extraño. Entonces Cell se encontraría con el capullo del Buu gordo. Se quedaría pensando qué hacer con él. ¿Debía eliminarlo o liberarlo? Después de pensarlo un rato se daría cuenta de una cosa: ese Buu gordo era la parte buena de Majin Buu. Además, en la pelea que tuvo contra él no parecía ser alguien malvado, así que finalmente decidiría liberarlo y llevarse el capullo con él. Después lanzaría un Kamehameha y saldría del cuerpo de Super Buu. Entonces Super Buu se transformaría en Kid Buu. Su poder se había reducido, pero su locura había aumentado enormemente. Kid Buu arrojaría una enorme bola de energía hacia el planeta, y Cell desviaría el ataque. Entonces Cell se daría cuenta lo peligroso que era Kid Buu, era un ser que destruía todo sin ninguna razón. Entonces se pondría serio y sin pensarlo dos veces le lanzaría un Kamehameha que desintegraría completamente a Kid Buu, para que así no vuelva a regenerarse. Cell estaría calmado por unos segundos. Había sido un combate interesante, pero sabía que hizo lo correcto al eliminar a un ser tan destructivo e impredecible como Kid Buu. Luego miraría que el Buu gordo seguía inconsciente, y decidiría quedarse ahí esperando a que despierte. Cell tendría un breve momento de paz hasta que se daría cuenta de una cosa. Su hijo no estaba por ninguna parte. Cell se alarmaría e intentaría sentir su ki, pero no lo sentiría por ningún lugar del universo. Cell no entendería qué estaba pasando, en qué momento había desaparecido.
Si antes de que Buru fuera revivido él estaba ahí, ¿acaso Cell Jr. le tenía miedo a Majin Buu y por eso huyó de ahí? No, eso no era posible, su hijo no era tan cobarde, además él era muchísimo más poderoso que Majin Buu. Pero entonces, ¿de quién estaba huyendo? Cell volaría a toda velocidad y lo empezaría a buscar por todo el universo. Estaría meses buscándolo, en el camino se cruzaría con los Yardrat, la patrulla galáctica, e incluso con Broly, pero estaba tan decidido a encontrar a su hijo que decidiría no enfrentarlo por ahora. Luego de un buen rato buscando, no lo encontraría. Se estaría desesperando, incluso pensaría en empezar a destruir planetas para ver si así lo encontraba más rápido, pero decidiría no hacerlo, pero entonces se le ocurriría una mejor idea. Él podía usar las esferas del dragón, y preguntarle a Shenlong sobre su ubicación. Pero para eso tenía que esperar 2 meses más, para que así las esferas del dragón puedan volver a usarse. Decidiría quedar esperando ese tiempo. Mientras tanto Cell estaba reflexionando sobre muchas cosas. Se daría cuenta de que todo eso era su culpa. Él no era perfecto, tenía muchísimos errores, y aún tenía un gran odio en su interior, y tenía un gran nivel de maldad reprimida. Es por eso que Babidi había podido poseerlo, y por culpa de eso, terminó lastimando a su hijo, la única persona por la que se preocupaba genuinamente. Cell se daría cuenta que tendría que cambiar eso, tendría que tener cuidado de que sus pensamientos oscuros no lo dominen, tenía que fortalecer su mente y su espíritu para que no vuelva a ocurrir. Entonces se teletransportaría al planeta Yardrat. Cell se presentaría ante ellos, y le contaría sobre su situación. Los Yardrat lo ayudarían y le enseñarían distintas formas de meditar para fortalecer su espíritu y conocerse a sí mismo. Ahí Cell se daría cuenta de una cosa, se daría cuenta de la razón de por qué su mente tenía tantas contradicciones, de por qué tenía una parte buena y una malvada dentro de él. Él se daría cuenta que su personalidad en gran medida por las personas de las que había obtenido sus células. Tendría el orgullo y la arrogancia de Vegeta, el deseo de enfrentar a enemigos más fuertes, y un poco de la amabilidad de Goku, y también tendría la frialdad y el narcisismo de Freezer. Es por eso que su mente era tan compleja, de por qué le costaba tanto entenderse. Él no era un ser común y corriente, era único en el universo, además de Cell Jr. no había nadie de su raza. Era una combinación de distintos personajes, un ser artificial que no tenía una meta clara más allá de obtener la perfección. Lo había logrado la perfección de su cuerpo, pero su mente era todo lo contrario, era un caos lleno de contradicciones y conflictos. Entonces uno de los Yardrat le daría un consejo. Cell, debes dejar de obsesionarte tanto con la perfección. Nadie es perfecto, nada en este mundo lo es. Todos cometemos errores, y debemos aprender de ellos para no volver a cometerlos. Si te caes no debes quedarte en el suelo, debes encontrar la forma de levantarte con más fuerza que antes. Cell estaría reflexionando profundamente sobre esas palabras y seguiría meditando. Pasarían 2 meses y finalmente llegaría el día en el que las esferas del dragón volverían a activarse. Durante esos 2 meses Cell se conocería a sí mismo, se entendería más que antes, y habría cambiado un poco. Sin darse cuenta también había estado entrenando su espíritu, y habría aprendido algunas técnicas como la partición forzada del espíritu. Además había mejorado su control del ki y su teletransportación. Entonces Cell se concentraría para sentir algún ki en la Tierra, y sentiría el ki de Vegeta, el cual estaba entrenando con una gravedad aumentada a 1000 veces. Cell se teletransportaría ahí, y de inmediato caería al suelo por el peso de la gravedad. Vegeta se asustaría al ver a Cell aparecer de la nada, y decidiría atacarlo con todo lo que tenía. Cell estaba recibiendo los golpes, y le dolerían un poco. Después empezaría a esquivar algunos de ellos y rápidamente se estaría acostumbrando a la gravedad del lugar. Finalmente, luego de media hora esquivando ataques de Vegeta, se acostumbraría a la gravedad del lugar, y solo con eso, su poder base se multiplicó por 20. Así es, Cell se volvió 20 veces más fuerte en media hora, suena exagerado, pero teniendo en cuenta el potencial rotísimo de Cell, y también que estaba entrenando accidentalmente con una gravedad de 1000 a la que no estaba acostumbrado, era un aumento de poder bastante lógico y quizás hasta bastante bajo para los estándares de Dragon Ball. Pero bueno, luego de eso Cell noquearía a Vegeta de un golpe y apagaría la cámara de gravedad. Luego iría a la casa de Bulma. Bulma estaría muy asustada. Cell le diría: buenos días Bulma, necesito el radar del dragón. Bulma tendría mucho miedo, así que le entregaría el radar del dragón sin pensarlo 2 veces. Entonces Cell le diría: muchas gracias. Y se iría volando de allí.
2 minutos después ya había juntado todas las esferas del dragón e invocaría a Shenlong. Shenlong le preguntaría: ¿cuáles son tus 3 deseos? Zell diría: quiero saber qué fue lo que pasó con mi hijo. Shenlong empezaría a explicarle: tu hijo aprovechó el momento en el que tú estabas distraído con Majin Buu para huir de ahí. Él te tenía mucho miedo, tú estabas poseído por Babidi en ese momento, y lo golpeaste de forma muy violenta. El Cell Junior había ocultado su ki para que no puedas encontrarlo y se escondió en distintos planetas. Un día llegaría al planeta Namek y decidiría quedarse allí porque se sentía seguro con los namekianos. Ellos lo aceptarían en su planeta y lo cuidarían. Cell ahora entendería todo. Shenlong le preguntaría: ¿cuál es tu segundo deseo? Cell diría: deseo que mi hijo me perdone por lo que hice. Shenlong diría: no puedo cumplir con tu deseo. Los poderes de Cell Junior sobrepasan mis capacidades. Cell se lamentaría por eso y diría: bueno, en ese caso puedes retirarte, y Shenlong se iría. Cell estaría pensando en ir a Namekusei a buscar a su hijo, pero después pensaría que no sería buena idea, ya que su hijo lo odiaba y le tenía miedo ahora, y lo último que quería era volver a verlo. A Cell le dolía eso, pero tenía que aceptarlo. Él siempre fue un padre terrible, había tenido a su hijo con el único objetivo de usarlo como entrenamiento, nunca se hubiera esperado que se terminaría encariñando con él. Luego de pensarlo un rato, llegaría a la conclusión de que tenía que dejar que su hijo se quedara en Namek. Era un planeta pacífico y sus habitantes eran de buen corazón. Su hijo estaría mejor allí que con él, así que decidiría no ir a buscarlo, al menos por ahora. Cell estaba reflexionando mientras volaba por el planeta, hasta que escucharía: hoy se cumple 1 año desde que el terrible Cell fue derrotado. Era una pantalla gigante, donde vería a Mr. Satan, el cual estaba siendo entrevistado por la gente. Mr. Satan estaba hablando de cómo supuestamente había derrotado a Cell y había salvado a la Tierra. Cell no podía creer lo que estaba viendo, ese payaso estaba inventando una historia totalmente falsa, y la gente es tan estúpida que le creían. Mr. Satan hablaría de cómo supuestamente le dio una paliza a Cell. Cell se enojaría al escuchar tantas mentiras, y al ver cómo ese idiota se burlaba de él. Estaba pensando en matarlo, pero después se calmaría y se daría cuenta que no es necesario. Pero entonces se le ocurriría una idea mejor, y se daría cuenta cómo podría aprovechar esta situación. Se daría cuenta que si Mr. Satan pudo manipular a todos tan fácilmente, entonces él también podría. Cell se teletransportaría a donde estaba Mr. Satan, al llegar todos estarían muy aterrorizados al ver a Cell, se preguntaban cómo había vuelto, si supuestamente Mr. Satan lo había eliminado. Entonces Cell agarraría el micrófono y diría: tranquilos, no voy a hacerles daño, no soy el mismo Cell de antes, por favor escúchenme, quiero explicarles lo que pasó. Entonces, la gente aún asustada, se quedarían en el lugar. Las cámaras grababan a Cell y el programa estaba siendo transmitido en todo el mundo. Cell hablaría y diría: les voy a contar la verdad, algo que Mr. Satan no les contó. Mr. Satan se asustaría aún más por eso, veía que su reputación estaría en juego. Cell diría: la verdad es que Mr. Satan es que lo que no les contó es que él no me eliminó. Cuando peleé contra él me derrotó muy fácilmente, yo estaba muy asustado, mi poder no se comparaba con el grandísimo Mr. Satan. Entonces es ahí cuando empecé a suplicar por mi vida. Por suerte Mr. Satan tuvo la misericordia de darme una segunda oportunidad, y me ayudó a cambiar. Gracias a él pude arrepentirme de todas mis maldades, y me volví una mejor persona. Y por eso estoy muy agradecido con él. Mr. Satan no les contó esta parte, porque no sabría si ustedes serían capaces de perdonarme, y en su lugar decidió contarles que me eliminó para que ustedes no se preocuparan, ¿verdad Mr. Satan? Entonces Mr. Satan estaría muy nervioso y asustado, pero decidiría seguirle el juego a Cell, era la oportunidad perfecta para salvar su reputación y su vida. Mr. Satan agarraría el micrófono y diría: sí, es verdad, todo lo que dijo Cell es cierto. Yo decidí darle una segunda oportunidad, porque me di cuenta que Cell, a pesar de parecer un monstruo, en el fondo era una buena persona, y yo lo ayudé a descubrirlo. Y puedo ver que lo logramos, no es necesario matar a Cell ahora, él ha cambiado, se ha vuelto bueno y merece una segunda oportunidad. Todos se quedarían callados unos segundos, procesando lo que acababan de escuchar. La situación era muy tensa e incómoda. Y entonces uno del público diría: que viva Mr. Satan, y que viva Cell, y todos empezarían a aplaudir. Mr. Satan estaría confundido, pero luego empezaría a sonreír.
Zell le susurraría a Mr. Satan. Más te vale que mantengas este cuento a partir de ahora, porque si no voy a ir a buscarte y te mataré. Mr. Satan asustado le diría. Sí, por supuesto que lo haré. Luego Zell haría una sonrisa forzada y saludaría a la cámara. Mr. Satan haría lo mismo. Zell diría. Gracias a todos, les aseguro que a partir de ahora no voy a hacerle daño a ningún humano, yo soy aliado de ustedes a partir de ahora, y los voy a proteger de cualquier amenaza, porque sé que eso es lo correcto, porque eso es lo que me enseñó el gran Mr. Satan. Todo el público se emocionaría y empezaría a aplaudir, rápidamente esa escena se volvería noticia mundial. Zell saludaría a la cámara una vez más y se despediría. Se sentiría avergonzado e incómodo por la ridiculez que acababa de hacer, pero también estaría satisfecho porque su plan habría salido a la perfección, y había logrado limpiar su imagen. Ahora la gente dejaría de temerle. Zell decidiría alejarse de la gente, y darles tiempo para que la noticia se difunda por todo el mundo y que la gente acepte el hecho de que él estaba vivo, pero que era buena persona ahora y no tenían que verlo como una amenaza. Zell se relajaría un momento, las cosas estaban empezando a mejorar para él. Luego recordaría a Broly. Desde que lo vio tenía mucha curiosidad por enfrentarlo, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo porque estaba ocupado buscando a su hijo por el universo. Ahora que había resuelto ese asunto, finalmente podría ir a desafiar a Broly y ver si ahora sí podría tener una pelea emocionante, no tenía ni la menor idea contra quién se estaba por enfrentar. ¿Podrá Zell derrotar a Broly? Descúbrelo en el próximo capítulo.